Santa Rosalia de Palermo, Virgen y Solitaria, 1130-1160, día 4 de septiembre. Rosa y lirio, dos flores simbólicas que parecen haberse entrelazado y aún compenetrado como en mística simbiosis para formar el nombre característico y significativo de la santa patrona de Palermo. Fuego y candor, amor e inocencia, belleza y aromas de rosas y lirios. Júntense a ellas el perfume delicado de la escondida violeta y se habrá formado el ramillete de agradable olor que por quererlo para sí cortó el Señor antes del mediodía y lo puso en rutilante búcaro de honor en su palacio de la gloria. Esa flor llamada Rosalía abrió sus pétalos a la luz de este mundo hacia el año 1130 en el palacio de Roger II, rey de Sicilia. Fue su padre Sinibaldo, conde de los Marsos y descendiente de Carlomagno, a quien el mismo Roger llamó a su corte y dio por esposa a una de sus máximas parientes. Nació y creció Rosalía, por lo tanto, entre grandezas y esplendores terrenos que no cautivaron su corazón. Antes fueron para ella objeto de desdén y menosprecio. A los 14 años, resplandecía con todos los encantos de la belleza, de modo que el mundo presagiaba para ella el más brillante porvenir. Pero el mundo ignoraba que aquella flor tan fresca, tan lozana, tan hermosa, la tenía Dios reservada para sí. No sabía que Jesús la había regado con la lluvia copiosa de sus gracias y que la Virgen velaba para que sus pétalos purísimos no sufriesen menoscabo ni aun por la mirada de aquel mundo que no merecía poseerla. Una noche se le apareció la Reina del Cielo y le dijo que huyese de la casa paterna y se dejase guiar por los mensajeros que iba a enviarle. Huye a la soledad, vida extraordinaria. Corta pero admirable vida, de encantos y dulzuras difíciles de comprender para la mayor parte de los hombres y aún de los cristianos. Ya declaró el Señor que todos no pueden comprenderla. La tierna doncellita da de mano a todas las esperanzas mundanas. Triunfa sobre los sentimientos de la naturaleza por la docilidad de la gracia y abandona decidida a sus padres para seguir la voz divina que ha resonado en su alma. A la puerta del palacio de su padre están los mensajeros de la Reina del Cielo. Son 2 ángeles, arrogante caballero el uno con reluciente espada al cinto, humilde peregrino el otro con báculo, conchas y calabaza. Procédele el primero y camina tras ella el segundo. Amparados en aquella misteriosa huida por las sombras de la noche. Así guardada por los celestiales guías atraviesa Rosalía las silenciosas calles de Palermo, sin otro bagaje que sus instrumentos de penitencia, el crucifijo y algunos libros. Sale de la ciudad sin el menor percance. Se encamina a la sierra de Quisquina, distante algunas leguas de Palermo, y allí se sepulta en una gruta ignorada, escondida bajo las nieves que casi de continuo cubren la cima de la montaña. Allí no tiene la delicada Virgen otras relaciones que las del cielo, ni otro alimento que el de las raíces que recoge en las cercanías de su retiro. Vive en familiar comunicación con los ángeles y en continua oración y unión con Dios, anticipándose ya a la eterna ocupación de la bienaventuranza. Los trabajos manuales que le imponían la necesidad de remediar a su desnudez y atender a su subsistencia, y el grabar en la roca la inscripción que todavía se lee, fueron sus distracciones
en aquella vida de ángel. La inscripción dice así: Ego Rosalia Sinibaldi quiscine et rosarum Domini filia, amore Domini meui Jesu Christi ini, y no cantro habitare de crevi. Yo, Rosalía, hija de Sinibaldo, señor de Quisquina y de Rosa, por el amor de mi Señor Jesucristo, he resuelto habitar esta caverna. Vence también en la cueva una concavidad que labró para recoger el agua que se filtraba por las paredes de la gruta, un altarcito y un trozo de mármol que le servía de lecho, un asiento tallado en la roca y una viña que, según la tradición, plantó la Virgen solitaria. Pasa a vivir a otra gruta. Buscaba la desolada su familia por toda Sicilia. La voz del pregonero prometió grandes recompensas al que descubriese su retiro. Y Rosalía recibió de los ángeles el aviso de que no tardaría en ser conocido su refugio, y debía por lo tanto buscar otro más seguro. Ellos mismos guiaron a su protegida por oculta senda al monte Pellegrino, cuyas alturas escaló y en cuya cima casi inaccesible halló una gruta incómoda, de angosta abertura, de bajo techo, oscura, y en cuyo suelo apenas había lugar para descansar sin estar sobre el lodo. En aquella caverna inapta para servir de guarida a las fieras y alimañas, pasó la solitaria los últimos años de su vida, alimentándose como en Quisquina de raíces y bellotas, pero infinitamente más afortunada que en la anterior, porque los celestes guardianes que la Virgen le diera le llevaban con frecuencia la Santa Eucaristía. Su muerte. La providencia le depara una urna de cristal. 16 años llevaba Rosalía en aquella vida extraterrena y aún no había alcanzado los 30 años de edad, cuando el Señor le dio a conocer que sus anhelos del cielo iban a verse plenamente cumplidos. Acostóse entonces Rosalía dentro de la gruta que iba a servirle de sepulcro. Descansó la cabeza en su mano derecha, apretó con la izquierda el crucifijo contra su corazón, colocó sobre el pecho su crucecita de plata y en esa postura se durmió en el Señor el 4 de septiembre de 1160. A aquel cuerpo que tan maravillosamente había vivido, reservaba el Señor un sepulcro no menos maravilloso. Sobre aquellos virginales despojos fue cayendo gota a gota el agua, de modo que en poco tiempo la cubrió con una envoltura calcárea, encerrándola en sepulcro de alabastro. ¿Hubiera acertado su opulenta familia a dedicarle tan precioso mausoleo? No tardó en conocerse por doquier la santidad de la Virgen de Palermo, ya por medio de apariciones, ya por los repetidos milagros, y su culto se esparció con rapidez por Sicilia, por toda Italia y a través de Europa, llegando a ser su nombre popularísimo. Todas las pesquisas hechas para hallar su cuerpo fueron inútiles. Registráronse minuciosamente las 2 cavernas en que vivió la solitaria, tan célebres ya desde entonces y tan visitadas, pero la providencia no permitió que se descubriese su secreto. El bloque alabastrino que encerraba el cuerpo de la santa quedó enterrado en los escombros que extrajeron de la gruta tan cuidadosa como infructuosamente explorada. Dios querría reservar para otros tiempos el beneficio de hallar tan preciado tesoro, y poco a poco fue esparciéndose por toda Sicilia la creencia de que solo lo hallarían el día en que la ciudad de Palermo se viese en extrema necesidad. Descúbrese la tumba.
Así transcurrieron 5 siglos. Cierto día, un anciano que solícito y confiado andaba buscando el escondido tesoro, oyó estas palabras: aún no ha llegado el tiempo. Hay que esperar a que Palermo se arranque los cabellos de desesperación. Por aquella misma época, era en 1625, durante las fiestas de Pentecostés, un tal Amodeo, vecino de Palermo, que visitaba a los ermitaños establecidos en torno a la gruta del Monte Pellegrino, discurría con ellos sobre los medios de dar con el cuerpo de la santa y deploraba la inutilidad de los trabajos llevados a cabo con tal fin. Cuando se le acercó una mujer de Trapani llamada Jerónima del Gato y les dijo: hallábame enferma en el hospital de Palermo y a punto de expirar, cuando vi junto a mi cama una hermosísima joven que me dijo con voz suavísima: no temas, curarás si haces voto de ir en peregrinación al Monte Pellegrino y de visitar mi tumba. He venido y allí una voz misteriosa me ha dicho: aquí está oculto mi cuerpo, busca y te daré pruebas de mayor certeza. Ni Amodeo ni los ermitaños dieron gran crédito a las manifestaciones de aquella mujer, pero por complacerla, decidieron seguirla a la gruta para ver el lugar, que según decía, le había sido indicado. Resolviéronse a intentar nuevas exploraciones y fijaron para iniciar los trabajos el 29 de mayo. En ese mismo día llegaba a Trapani un navío procedente de África e infestado por la peste. Extendióse el azote rápidamente por toda Sicilia, sin que sirviesen a contenerlo cuantos medios puso en el juego el virrey. Filiberto de Saboya, viéndose castigada espantosamente la ciudad de Palermo. Su arzobispo, el cardenal Juan Doria, que se hallaba en los baños de Termini, acudió presuroso a compartir los peligros de su amado rebaño y a aliviarle en lo que pudiera. Adelantaban, entre tanto, aunque lentamente, las excavaciones que se hacían en la gruta del Monte Pellegrino. Y solo a 2 meses, es decir, el 15 de julio, descubrieron por fin una piedra de alabastro de 6 palmos de larga por 2 de ancha, que al removerla se hundió por mitad y con gran sorpresa de los presentes, dejó al descubierto huesos de un esqueleto humano de los que se desprendía un perfume delicioso. Al instante llegó a Palermo la noticia de tan feliz hallazgo. El mismo día acudieron a la gruta los comisionados del arzobispo y del senado para comprobar la verdad de los hechos. Renació en el pueblo la confianza y todos decían: por intercesión de Santa Rosalía nos salvará el Señor. Pero no cesaba la plaga. En los meses de julio, agosto y septiembre hubo una mortandad atroz. Llegó el 4 de septiembre, fiesta de la Santa. El arzobispo y el senado pusieron confiados la ciudad bajo la protección de la Virgen Inmaculada y de Santa Rosalía. Inmediatamente comenzó a decrecer la fuerza del mal, que solo debía desaparecer por completo el día en que la comisión de teólogos, médicos y sabios reconociera solemnemente la autenticidad de los preciosos restos. El examen se prolongó hasta el mes de febrero del siguiente año y la peste no desaparecía. Reconocimiento auténtico de las reliquias. Con esa prudente lentitud que la Iglesia emplea siempre en las cosas referentes a la fe, esperaba el cardenal Doria que las decisiones de la comisión quedasen confirmadas por alguna manifestación de lo alto. El hecho siguiente dio la seguridad que el prelado deseaba. Un apestado de Trapani, llamado Bonelli,
Llamó para que le asistiera en su última hora un sacerdote llamado Pedro del Mónaco. Después de la confesión, el moribundo le habló así: no hace mucho tiempo, el domingo de carnaval, tuve el dolor de perder a mi esposa, que solo tenía 15 años, arrebatada por la peste en breves horas. Sentí una pena profunda y para distraerme de ella resolví entregarme a la caza. Con ese fin me dirigí al Monte Pellegrino. Al llegar al punto denominado Scala, vi ante mí a una joven con hábito de eremita. ¿A dónde vas?, me preguntó. Voy de casa, respondí temblando. Ven conmigo, añadió la aparecida, y te mostraré mi celda de ermitaña. Trepé tras ella por el monte y me mostró la gruta. He aquí, me dijo, el lugar donde descansaba mi cuerpo inútilmente buscado por tantos exploradores. Vuelve a Palermo y en el camino sabrás lo que debes hacer. ¿No me conoces?, añadió con dulzura. No, señora, pues soy Rosalía. Solo mi turbación fue causa de que no la reconociese hasta entonces. Me arrojé a sus plantas y me atreví a decirle: oh, Santa Rosalía, ¿cómo dejáis perecer a vuestro desgraciado país? Morimos a millares y yo mismo he perdido a mi jovencita esposa. Hay que someterse a la voluntad de Dios, y este azote convertirá a muchos. Demasiado han estado discutiendo en lo referente a mi cuerpo. Si lo llevan en procesión por la ciudad, podrán cantar el Te Deum porque la plaga cesará. Te recomiendo que vayas a ver al cardenal o le envíes algún fiel mensajero. En cuanto a ti, confiésate y comulga, pues como prueba de lo que te digo, es verdad, enfermarás de la peste y a los 4 días morirás. Tu confesor quedará encargado de manifestar lo que te he dicho. No pudo abandonar don Pedro del Mónaco a los moribundos que imploraban su asistencia, y por lo tanto envió a uno de sus compañeros, llamado Vicente Setailo, a cumplir el encargo de la santa ante el cardenal Doria, que recibía la noticia con el más vivo interés. Envió ipso facto a 2 sacerdotes para que se entrevistasen con Bonelli, que aún vivía, y que confirmó el relato, yendo poco después a juntarse con su esposa. Decidióse entonces el cardenal a tomar una determinación oficial, y el 28 de febrero de 1625, después de exponer las reliquias de la santa a la pública veneración, mandó llevarlas en procesión por las calles de Palermo, y al instante cesó la peste. Culto y milagros. No hubo recurso de que no echasen mano los agradecidos habitantes de Palermo para demostrar a su santa bienhechora su amor y devoción. Ofreciéronle un relicario de plata para guardar sus reliquias. Construyéronle una iglesia magnífica. Hicieron de sus 2 grutas lugares de peregrinación y ocultaron la roca santificada por sus virtudes bajo un sinnúmero de exvotos pregoneros, a la vez de la protección y valimiento de la una y del agradecimiento y confianza de los otros. Tanto se extendió su culto que, traspasando las fronteras de Sicilia, llegó a los últimos confines de Europa. En 1628, Ana de Austria pidió y obtuvo una reliquia insigne. En la misma fecha, Clemente de Bonsi, obispo de Béziers, recibió la mandíbula inferior. Y en cuanto entró la reliquia en la ciudad, cesó la peste. Lo mismo sucedió en otras ciudades. El rey de España, Felipe IV, que lo era también de Sicilia con el nombre de Felipe III, recibió de su pueblo siciliano
Algunos huesos de la santa. El archiduque don Juan de Austria fue especialísimamente protegido por Santa Rosalía durante el sitio de Barcelona, de la que se habían apoderado los franceses. La ciudad de Amberes, en Bélgica, se vio libre de la peste gracias a la protección de la misma santa, y hasta Polonia conoció el valimiento que ante Dios tiene. Curación del hermano Francisco de Castilla. La curación del hermano Francisco de Castilla, novicio de la Compañía de Jesús, en 1653, extendió el culto de Santa Rosalía a las Indias Orientales, reducido al último extremo por una enfermedad de corazón, de tal modo que después de administrarle los últimos sacramentos, había dispuesto ya el superior lo necesario para su entierro. Recibió en el momento en que parecía iba a expirar la visita de Santa Rosalía y otros santos personajes, y aquella le dijo: Francisco, estabas a punto de morir, pero yo he obtenido para ti la curación, si así lo quieres. Servirá para la gloria de Dios. Pero has de hacer un voto en la forma que yo te indicaré. Y dócilmente repitió Francisco las palabras que iba oyendo. Hago voto de ser devoto vuestro y de extender vuestras alabanzas y vuestra gloria por todo el mundo. Irás a pie a mi gruta, continuó la santa, y comulgarás en ella. Pero, replicó el novicio, ¿qué prueba daré de la verdad de esta aparición para que me crean? No podréis ser glorificada. Cuando agonizabas, díjole la santa, el padre Grimoldi te ha administrado la extrema unción, y algunos de los asistentes te tomaron el pulso y dijeron que no había para ti esperanza de vida. Ahora ya estás curado. Y después de permitirle besar los pies, desapareció de la vista del novicio, que se puso a gritar: «¡Estoy curado!». Y levantándose en el acto, contó lo que acababa de ver y oír, cuyo relato escribió su confesor al dictado del favorecido. El hermano Francisco se reintegró a los ejercicios del noviciado y 3 días después, conforme a la orden recibida y a pesar de los intensos calores de agosto, subió a pie hasta la gruta de su bienhechora. Ese milagro tuvo gran resonancia en toda Italia. Acuñáronse medallas para perpetuar su recuerdo y la relación del mismo, traducida a todas las lenguas europeas, fomentó enormemente la universal devoción a la santa. El elector de Baviera envió un propio a Roma para que averiguase la exactitud del prodigio, ya reconocido por el arzobispo de Palermo tras de minucioso y maduro examen. Ordenado para entonces de sacerdote, el padre Francisco de Castilla se hallaba precisamente en Roma, a donde había llegado en demanda de la bendición del soberano pontífice, Alejandro VII. Antes de embarcarse para las Indias Orientales, y certificó con juramento la verdad de las circunstancias de su curación milagrosa. Al pasar por Lisboa, llamóle el rey de Portugal, porque tenía vivos deseos de verle y oír de sus labios el relato del prodigio. Escuchóle conmovido, y tal confianza sintió en el poder de Santa Rosalía, que la eligió por patrona de su reino. Embarcóse el padre Francisco de Castilla en Lisboa en abril de 1666, en el mismo buque donde hacía la travesía el virrey de las Indias y conde de San Vicente, don Juan de Nuño, que tuvo especial interés en llevarlo en su compañía por el gran afecto y veneración que le profesaba. Larga y difícil fue la travesía, porque al llegar al Cabo de Buena Esperanza se vieron envueltos en espantosa tempestad, y pasado ese peligro les sobrevino otro no menos terrible, el de la peste. Uno de los primeros atacados
fue el virrey que no quiso ser asistido más que por su fiel amigo, el padre Castilla. Como el paciente empeoraba y no había al parecer esperanza de remedio, preparólo el sacerdote para el último trance y le administró el santo viático. Pero al mismo tiempo le exhortó a que hiciese con confianza un voto a Santa Rosalía, si recobraba la salud. Acogió gustoso Juan de Nuño la propuesta y prometió a la santa construir una iglesia en Goa y fundar en ella una misa a perpetuidad si obtenía la salud. Apenas formuló el voto, se sintió curado. Pero al mismo tiempo, y como si el padre Castilla hubiese ofrendado su vida por la de su amigo y aceptado el Señor su sacrificio, se vio atacado por la peste y entregó su alma a Dios 4 días después, el 27 de agosto. Estos detallitos a mí me conmueven muchísimo porque esta santa había permitido la muerte, recuerdan de este hombre que había perdido su esposa y a los 4 días falleció después de dar su testimonio para que pudieran ya tener los huesos de la Santa Rosalía como reliquia. Y ahora también ocurre este milagro. El padre Francisco de Castilla da la vida por su amigo, seguramente que hace un voto interior, lo ofrece y le pide a Juan de Nuño hacer este voto a la santa, prometerle fundar esta iglesia en Goa y celebrarle una misa a perpetuidad si obtenía la salud. Entonces, mira qué valioso es la misa para la santa. Es que todos los santos saben el valor del santo sacrificio de la misa. Y entonces fallece a los 4 días el padre Francisco de Castilla. Son estos detalles donde sabes que es la santa obrando. Juan de Nuño se apresuró a cumplir su promesa en cuanto desembarcó y no tardó en verse a las puertas de la ciudad de Goa la magnífica iglesia levantada a expensas del tan agradecido como piadoso virrey en honor de Santa Rosalía. En el martirologio romano quedó inscrita la fiesta de Santa Rosalía el 4 de septiembre, pero la invención de sus reliquias, inscrita también en el martirologio, el 15 de julio, suele celebrarse en Palermo con grandes luminarias y regocijos. Esa fiesta de la invención de las reliquias reviste en Palermo caracteres apoteósicos por el entusiasmo desbordante, la esplendidez de las iluminaciones y la duración de los festejos que suele ser de 5 días. El primer día de las fiestas conducen procesionalmente y entre vítores y aclamaciones las reliquias de la santa por las principales calles de la ciudad. La voz solemne del cañón y los alegres disparos de los cohetes forman concierto con las aclamaciones de sus entusiastas paisanos. Suelen acondicionar al efecto un carro gigantesco, tirado por 4 mulas, en el que se acomodan los músicos y cuya elevada cúspide alcanza los tejados de los más altos edificios. Esa procesión se repite los 5 días y siempre con afluencia enorme de gente. Pero el último día suele ser más lúcido el cortejo y más largo el recorrido. El tercer centenario de la invención de las reliquias de Santa Rosalía se celebró en Palermo con inusitado esplendor del 2 al 7 de septiembre de 1924 y con un congreso eucarístico. El octavo nacional italiano. También en julio de 1927 revistieron las fiestas de la Santa Especialísima Solemnidad porque el Papa Pío XI, a petición del cardenal Lualdi, arzobispo de Palermo, decretó que la fiesta de Santa Rosalía fuese de precepto para la ciudad de Palermo y su contorno. Me emociona muchísimo leer las vidas de los santos, su fe viva, su amor a Dios, su amor
Tanto amor que, mira, al principio cuando yo empezaba la lectura, me espantaba un poquito el que ella había escapado, no había dicho nada a sus padres, y esto me preocupa mucho porque a veces, mal entendido el mensaje, algún jovencito puede, ¿no?, hacer cosas muy equivocadas. Pero bueno, ese temor siempre va cesando me cuando uno ve la vida de ella. Su vida no fue para escapar con alguien, ¿no? Iba con ángeles que eran verdaderamente sensibles. ¿Y a qué fue? A sufrir. No fue a ningún placer, fue a sufrir, comía hierbas, dormía casi en lodo, en una gruta oscura, entre alimañas y animalitos. Entonces podemos ver su santidad y evidentemente su vida oculta fue corroborada por las apariciones que hubo después y que conducía a la gente a la santidad, a dejar el pecado, que conducía a una recuperación del cuerpo, que era la enfermedad de que provocaba la peste, y en algunos casos también ofrecía la muerte, como en el caso del esposo de que había perdido a su esposa, muy jovencita, y que él le dijo, vas a morir en 4 días. Y seguramente que lo que él experimentó en ese momento fue un gozo inmenso de poder reunirse con Dios y poder también encontrarse con su esposa. Entonces, imagínense todo lo que transmite la santa, la vida eterna. Hermanos, la vida no se acaba aquí. Despréndete de los bienes terrenos. Corre a buscar la Santa Misa. Hay algunas veces que yo misma me pregunto, ¿cuántos otros habrá que dejaran todo por encontrar la Santa Misa? Estamos hablando de un tiempo, este tiempo es 1160, donde todos tenían el santo sacrificio de la misa, donde la iglesia estaba en todos lugares. Hoy la iglesia sigue en todos lugares por los bautizados, pero el santo sacrificio de la misa está en algunos lugares nada más. Los otros, desgraciadamente por la falsedad del Concilio Vaticano II, que hizo una secta modernista, pues ya no está ahí el santo sacrificio de la misa. Pero la iglesia permanece, estamos de pie. Así que busca dónde está el santo sacrificio. Busca al Señor, porque ese es el mensaje de los santos. Mira, qué importante es el santo sacrificio de la misa, que no lo omitieron los ángeles y le llevaban la Eucaristía a Santa Rosalía en su gruta. Fíjate qué importante es. Tú que quieres ser santo, no por honores, porque ya vimos que para ser santo se va a sufrir muchísimo en esta vida, sino porque Dios se lo merece. Él quiso quedarse con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, para que lo reciban sus hijos. Estoy preparando unas transmisiones para leerte el libro de la Santa Misa del Padre Crowley, Mateo Crowley, que creo que te va a hacer arder muchísimo tu corazón. No importa si tienes que trasladarte 8 horas para ir al verdadero santo sacrificio, hazlo. No importa si tienes que abandonar tu puestecito que te ha dado el modernismo para hacerte cómplice de esos grandes males y dejar tu puesto de ministro de la Eucaristía, que es falso, el ser lector, que es falso, el organizar algo que parece valiosísimo como la adoración al Santo Sacramento, porque allí en el modernismo ya no hay Santo Sacramento. Puesto que cambiaron los ritos en 1969, Montini. Entonces, busca donde sí hay, no te canses de buscar. No te canses de hacer todos los esfuerzos por nuestro Señor Jesucristo. Te has esforzado para tantas cosas en el mundo, en la tierra, que no valen nada. Cánsate en este mundo hasta encontrar a nuestro Señor Jesucristo y, si es posible, recibirlo todos los días.
y luchar por su iglesia católica. Luchar porque esa iglesia, porque hay un sacerdote en todos los lugares, un sacerdote verdadero, que te pueda dar la extrema unción, que pueda bautizar a tus hijos, que pueda haber un obispo que confirme a tus hijos. Esmerémonos por la iglesia católica. Aquí en la descripción del video están todos nuestros datos, está el número de la oficina, más 52 56 12 06 70 32. Con gusto podemos platicarte del retiro que tenemos 4, 5 y 6 de octubre, los hijos victoriosos de María Santísima, porque nuestra Madre Santísima es la que le pisa la cabeza a la serpiente. Y va a triunfar la Iglesia Católica porque su cabeza tiene la victoria y también su cuerpo va a obtener esa victoria. Que Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión de Vidas de Santos. Vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por su excelencia reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva. Damos gracias a la Santísima Trinidad por el privilegio inmenso que es Monseñor Rodrigo da Silva para la Iglesia Católica. Que lo protejan, suplicamos, que lo defiendan, que lo bendigan y que lo hagan santo. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Santa Rosalía, ruega por nosotros y por el clero.